¿Por qué la resurrección de Cristo es esencial para nuestra fe? ¿Por qué, por así decirlo, era obligatorio que Cristo muriera por nosotros? Acompáñanos en nuestro repaso general número 6. Lecciones de la Biblia. A continuación. El título de este repaso, el número 6, que es el general en donde vemos todo el tema de la semana, se titula Él murió por nosotros. Y el texto está en el libro de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta semana vamos a estudiar las razones por las cuales Cristo murió por nosotros. Y es una muerte sustitutiva, es una muerte que toma el lugar de los seres humanos, en la cual el cielo no tenía necesidad de realizar este paso. Pero lo que podemos mirar es el gran amor de Dios con todos nosotros. Noten lo que dice el texto que acabamos de leer, cómo Moisés levantó la serpiente. La serpiente es un símbolo del diablo, la serpiente es el dragón. Pero aquí está ocurriendo algo tan terrible en quien está muriendo, que es Cristo Jesús, que pareciera ser el que es la serpiente, porque el que debe estar castigado al final es la serpiente. Y esta analogía demuestra la terrible mancha, lo malo que es el pecado. El segundo punto dice, es necesario que yo sea levantado, es obligatorio, es pertinente. Lo está diciendo el mismo Jesús. Y cuando eso ocurra, el que mire hacia mí, el que venga a mí va a tener vida eterna, pero es el que cree, porque creer es mucho más que saber. Creer es un conocimiento teórico en mi mente que se vuelve práctico en mi vida y aprendemos a creer cuando practicamos las cosas. Yo sé que una silla me puede sostener. Eso es un conocimiento teórico, pero lo creo cuando me siento sobre la silla. Creer en Cristo no es un asentimiento de la mente, no es una lectura diaria solo de unas cosas bíblicas. Es que Él se vuelva carne en nosotros. Por eso necesitamos comprender durante esta semana por qué la importancia de este sacrificio, por qué era necesario y la importancia de esa muerte con respecto a la resurrección. Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Por qué Cristo debía morir para salvarnos? Y aquí hay tres cosas interesantes. La primera, porque era una deuda. La deuda que se adquirió con el pecado es la muerte. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En el mismo texto también nos dice, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que como la deuda que se adquirió era muerte, había que pagarlo con la muerte. Así de sencillo. El segundo punto de por qué Cristo debía morir por nosotros es que es una muerte que sustituye al otro, es una muerte sustitutiva. Cristo no debería estar en esa cruz. Cristo no debería haber ocupado el lugar del ser humano. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es Dios, porque Él es perfecto. Pero tomó el lugar de nosotros, los seres humanos, para que el castigo fuera puesto sobre nosotros. Y es un castigo que lo pide simplemente la ley, no es un castigo de Dios. Nosotros tenemos que asumir las consecuencias, porque Adán y Eva pecaron y nos dieron esa herencia. Así que no murieron Adán y Eva en ese lugar, murieron los corderos de los cuales Él
arrancó la piel para ponérselos a ellos. Esos corderos que morían sustituyeron a Adán y Eva. Esa es la razón por la que no murieron ese día. Por eso la muerte de Cristo es una sustitución. ¿Y por qué la sustitución? ¿Por qué Cristo tenía que sustituirnos? Porque el ser humano no puede pagar la deuda. Ninguna criatura, incluyendo los ángeles, puede morir y resucitarse para darle vida a los demás. Solo Dios podía hacerlo a través de este proceso de la encarnación. Por eso tenía que sustituirnos, porque éramos incapaces de pagar la deuda. Y el tercer elemento en por qué Cristo debía morir por nosotros es la vida perfecta. Si el sacrificio que se iba a dar tenía que ser perfecto, era a través de una vida perfecta. El ser humano era incapaz, dijimos, de morir para resucitarse a sí mismo y tener vida eterna. Pero la otra incapacidad en la que entró el ser humano es la de la obediencia. Y aquí existen dos caminos. O quitamos la ley o le damos capacidad al ser humano para obedecer. Pues Dios jamás ha quitado su ley. No es cierto que la ley terminó en la resurrección de Cristo, que era para los antiguos, que Cristo obedeció la ley por nosotros y ahora nosotros no necesitamos obedecerla. No. Él vive una vida perfecta como ser humano. Hebreos capítulo 4. Fue perfecto en todo, como humano. Obedeció la ley como humano dependiendo de Dios. Y ahora ese sacrificio perfecto puede habilitarnos a nosotros para obedecer su ley. ¿Cómo? Teniendo con el cielo la misma comunión que Cristo tuvo cuando vivía aquí en la tierra. Así que Cristo muere por nosotros para pagar la deuda, para sustituirnos y para mostrar que se puede vivir una vida perfecta para un sacrificio perfecto. Miren que la muerte sustitutiva se nota en Génesis 22 cuando el carnero trabado en las zarzas reemplazó a Isaac, quien iba a morir en un holocausto. Y hay un texto bien singular en Hebreos capítulo 9, versículo 22 que dice así: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es remisión? Remisión es remitir, enviar. Por eso ese derramamiento de sangre es el gran amor de Dios por nosotros. Cristo toma nuestro lugar y nosotros le remitimos, le enviamos nuestros pecados a Él cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. El segundo punto es razones válidas. Me gustaría compartir con ustedes unas notas que encontré en mi libro auxiliar de todas las cosas que se lograron porque Cristo haya venido a vivir y a morir entre nosotros. ¿Cuál es el beneficio de Él, de haber venido para nosotros, la humanidad? Un primer elemento es para redimir la humanidad. Solo volviéndose humano podía Él revivirnos. Segunda razón, vino para revelar el carácter de Dios a la humanidad. Un carácter de amor. Dios no es sanguinario, no es malvado, no es un Dios perverso. Por eso Cristo lo llamaba mi Padre, aunque Dios no había engendrado a Cristo, no le dio vida a Cristo porque Él ya vivía desde siempre, según Juan capítulo 1, versículo 1. Pero vino a demostrar que Dios es amor. Tercero, vino a derrotar a Satanás y a demostrar que todas sus acusaciones contra Dios eran una falsedad. Y ya los habitantes del universo, del cielo y de otros mundos se pudieron dar cuenta que el verdadero culpable de toda esta masacre en la tierra es el diablo, porque lo vieron masacrar a Cristo. Ahora nos falta a todos nosotros, porque muchos todavía culpan a Dios por las desgracias de los seres humanos. Así que Cristo viene a derrotarlo y a desenmascarar al enemigo. Y por último, vino a demostrar que el primer Adán, el de allá, el del Edén, él podía haber obedecido la santa ley de Dios como humano, porque Cristo vino y la obedeció. Este panorama es muy importante para que nosotros visualicemos
qué grandioso fue Dios al enviar a Jesucristo a vivir entre nosotros para resolver una cantidad de problemas, pero sobre todo para obrar el proceso de la salvación de manera completa. Uno, pagando la deuda. Y dos, demostrando que el ser humano puede vivir en la tierra en una santidad perfecta, guardando la ley de Dios por la gracia de Dios, por el amor que se recibe del cielo, por el amor que se recibe de Cristo. El problema es que no lo buscamos, ese amor es o escaso, intermitente, o para nada lo buscamos. Qué lindo y qué importante es ver las razones por las cuales Cristo vino a vivir por nosotros por puro amor. Ahora vayamos a hacer un análisis en el punto número 3, análisis de Isaías 53. El capítulo 53 de Isaías es el que nos muestra hacia el futuro, desde el tiempo de Isaías, todos los sufrimientos que iba a sufrir el Mesías, el Cordero. En estos sufrimientos uno puede ver por qué Cristo murió por nosotros, por qué era tan necesario, porque Él, en el texto que vimos de Juan 13, 14, 15, dice, era necesario, es necesario que a mí me levanten en una cruz, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque cuando yo muera, el que cree en mí va a tener vida eterna. Y un pequeño análisis de Isaías 53 nos lleva a lo siguiente. En el versículo 2 dice que Cristo era como una raíz en tierra seca. Todo el tiempo Cristo pareció eso. Era poco atractivo, poco atractivo. La gente no encontraba en él más que la admiración del sello de Dios cada mañana cuando salía después de estar con su padre. Pero era un hombre pobre, era un hombre del pueblo, era un hombre de una familia numerosa, era un hombre de una familia sencilla, sin recursos económicos. En el versículo número 3 dice, el quebranto era su experiencia diaria, el menosprecio. ¿Qué vida la de Jesús? Lo rechazaban sus hermanos, lo rechazaba su familia. Ahí está la prueba en el libro de Lucas. Lo rechazaba la clase política, lo rechazaba la clase religiosa. Si no somos aceptados por las personas, en Cristo tenemos comprensión para ese desprecio. Hemos de ser bondadosos, hemos de portarnos bien, hemos de tener buenas reglas de convivencia. Pero si aún así somos despreciados, en Cristo encontramos refugio para ese desprecio. No es fácil tener planes, trazar proyectos y que la gente no los crea. Ánimo, adelante, sigue de la mano de Jesús. El versículo 4 dice que Él se enfermó por nosotros. Él sabe qué es estar enfermo. Tomó sobre Él todas nuestras enfermedades. Cristo sabe qué es tener cáncer. Cristo sabe qué es un dolor terminal. Porque aunque Él no tuvo un cáncer, sabe qué se experimenta. Por eso en el versículo número 4 dice, Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Todos los enfermos y los que cuidan a parientes enfermos, podemos encontrar consuelo en el versículo 4 de Isaías 53. El versículo número 5 dice que el castigo de la paz que nos corresponde a nosotros fue puesto sobre Él. Tenemos paz gracias a que Él fue el castigado. Y voy a repetirlo otra vez, es un castigo resultante de desobedecer una ley que Él no desobedeció. Cuando aquí dice el castigo de Dios, es el castigo que tenía que venir sobre el ser humano. Pero Cristo dijo, yo lo tomo, denme a mí ese castigo. Yo lo voy a llevar por ellos, porque aunque los castiguemos a ellos, no se puede resolver el problema. Y voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Esta es la tercera vez que lo digo en este repaso general. Y lo he dicho muchas veces. El ser humano, para ser salvo, necesitaba que se le pagara la deuda, que es la muerte eterna, alguien que muera y vuelva a resucitar y le dé vida al ser humano. Y ese es Cristo Jesús. Pero el ser humano necesita habilidad, capacidad y poder del cielo para obedecer la ley de Dios y hacer su voluntad. Y eso también viene del cielo. ¿Quién dice que obedecemos solo por la ley?
No, obedecemos por la gracia de Cristo. Dice, vengan a mí. Yo ya esa paz la obtuve para ustedes. Claro que Cristo es el príncipe de paz. Vayamos a Él. Hagamos de Cristo la gran compañía de paz que tú y yo estamos necesitando. En el versículo 6 explica por qué razón tenía que morir por nosotros. Estamos hablando de Isaías 53. Porque todos nos descarríamos como ovejas. Porque nadie quiso volver al Señor. Adán peca y lo primero que hace con Eva es esconderse. Lo segundo que hacen es echarse las culpas entre ellos. Y finalmente le echan la culpa a Dios. Ese descarriamiento, esa lejanía de Dios, hoy se nota en la independencia del ser humano de Dios. Nos cuesta depender y dependemos de nuestro dinero, de nuestras habilidades, de nuestro estudio. Todo eso es pasajero, mis amigos. Todo eso se va, todo eso se queda en el polvo. Pero Dios dice, óyeme, vengan a mí, no se descarríen, no sean independientes, no se vaya de su casa a estudiar o a trabajar sin haber visto mi rostro, sin haber leído la palabra, sin haber sido vestidos con el manto de la gracia del Señor. Y finalmente, en el versículo 11 y en el 12 del libro de Isaías 53, está la obra triunfante del Mesías. Voy a leer el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento juzgará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, porque es triunfante, porque ganó la batalla. Veremos en el próximo repaso la resurrección, pero una resurrección de Cristo no hubiera podido realizarse sin una muerte perfecta, sin una muerte que pudiera cumplir con todos los elementos claves de pagar la deuda. Por eso encontramos aquí que el centro de la teología de la muerte de Cristo y de su resurrección es Cristo. ¿Cómo sustituir a Cristo como intercesor? No necesitamos a nadie que nos lleve a Cristo, y mucho menos al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy, la mayor blasfemia que muchos estamos utilizando erróneamente es poner a alguien que sustituya a Cristo, los apóstoles o alguien más o los santos. Su sacrificio fue perfecto. Él fue el que sufrió. Él fue con su vida, con su muerte y su resurrección, el que satisface todos los requerimientos para pagar nuestra deuda. Entonces, ahora que la puedo pagar, Él es tan débil que tenemos que usar a alguien para llegar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue un sacrificio perfecto. Cristo es el centro de la salvación. Nadie más. Puede ser que me lo hayan enseñado de manera diferente, pero es lo que dice la palabra. Cristo es el autor y consumador de la salvación. Ahora vamos al punto número 4. Esto de consumado es. Voy a leer Juan capítulo 19, versículo número 30, para entender por qué esta frase de Cristo, que se repite en otras partes de la Biblia. ¿Qué significará este consumado es? Juan capítulo 19, versículo número 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su último suspiro. Aquí se traduce como entregó el espíritu. Consumado es, ¿qué fue lo que terminó? Bueno, por lo menos yo veo aquí tres cosas. La primera, lo que se llama la expiación. Expiar, pagó la deuda completamente con su sacrificio. Es un asunto misericordioso. Toda la deuda quedó pagada de los que habían muerto antes de Cristo, de los que estaban vivos en ocasión de el momento en que él dice esta frase, y de todos los que faltaban por nacer y todavía hoy faltan por nacer. Eso es lo que se llama expiación, un sacrificio perfecto para limpiar al hombre y habilitarlo para obedecer. No lo olvide. También consumado es que se estabilizó la balanza cósmica. El diablo ganó la batalla en el Edén y pareció que se apropió del mundo, príncipe de este mundo. Pero Cristo en su muerte, y como lo veremos en el próximo repaso, en su resurrección,
emparejó las cosas. Soy el verdadero dueño, dijo Cristo. Soy el verdadero rey de este mundo. Y entonces al diablo se le puso fecha de vencimiento. La tiene. Será destruido. Y debe ser destruido primero en nuestras vidas. Y luego un día, después del juicio final, cuando pasen los 1000 años, será totalmente exterminado él y sus ángeles. Porque el fuego eterno, el que produce consecuencias eternas, el fuego que viene del eterno, solo es para él y sus ángeles, no para nosotros. Porque Cristo murió para darnos esa salvación. Y un tercer elemento de que es consumado es que la salvación quedó totalmente completada. Pagué la deuda por ustedes. Y ahora quiero darles fuerza y poder para vencer. Cristo demostró que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede guardar la ley de Dios. Él no la guardó por mí, la guardó para darme un ejemplo a mí, de que si yo cada día voy a Cristo y tengo una comunión con Él, lectura de la Biblia, oración y traslado de amor al prójimo, cuando hacemos eso, el poder se apropia de nosotros. Y entonces, por la gracia de Dios, podemos hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Qué grande amor el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Triunfó sobre la muerte. Triunfó sobre la vida. Hay una cita aquí que me llama mucho la atención, que quiero compartirla con ustedes. Y dice así: el maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles, y será su estudio a través de las edades sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. No menospreciemos la muerte de Cristo en la cruz. Uno ve muchas imágenes de un Cristo caído, lacerado, débil, que alguien más lo tiene que ayudar y cargarlo en brazos. Esa no es la imagen de Cristo. Su muerte también terminó en una resurrección, pero Cristo venció. Cristo murió, era importante que muriera por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la valoración que vamos a hacer del sacrificio de Jesús? Yo recuerdo a alguien que se casó conmigo y lleva ya casi 33 años. Para casarse conmigo hizo un gran sacrificio. Renunció al rechazo de todos hacia esa relación, con justa razón. Pero se atrevió a echar suerte conmigo. Ahora yo tengo que valorar ese sacrificio de amor. Y la única manera que yo puedo pagar ese sacrificio es amándola hasta los tuétanos. Valoramos más el esfuerzo de un amigo o de otros que el de Cristo. Valoremos ese sacrificio. Da gracias a Cristo por haber muerto por ti. Pero dile, Señor, ayúdame a vivir como respuesta a ese amor tan sacrificado. Oremos. Padre bueno, gracias por Cristo, por su vida en la tierra y por su muerte, porque demostró todo el amor que el cielo tiene por nosotros y da respuesta a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a estar pendientes de ahora de nuestros repasos diarios en nuestros videos de cada día de la semana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.